Tuvimos un accidente de tránsito de una camioneta Ford F50 contra un bus de la Cooperativa Occidental que se movilizaba desde la capital de la República hasta San Lorenzo. En el accidente acudieron nuestras unidades policiales, pero nos encontramos con una novedad. Primeramente, las personas, tanto el conductor como el ocupante, se encontraban tendidos en la acera, y al interior del vehículo pudimos encontrar dos personas maniatadas, tapadas la boca con cinta. Esas personas se encontraban fallecidas aparentemente por producto del accidente de tránsito. Se encontraban secuestradas aparentemente. Esa es la razón por la cual se dispuso la detención de estos dos ciudadanos. Al momento se encuentran con custodia policial. Uno de ellos acabó de ingresar acá al hospital Delfina Torres del Sur. Nos encontramos un tanto preocupados. El conductor, un señor cabo de la policía en servicio pasivo, que había sido dado de baja precisamente por estar vinculados a situaciones que tienen que ver con narcotráfico. Uno de los secuestrados, una credencial en servicio activo de un sargento militar que también tiene antecedentes penales en el año 2019 por narcotráfico. Es preocupante la situación que estamos viviendo. Sin embargo, como Policía Nacional estamos realizando todas las investigaciones correspondientes con la finalidad de descubrir, de ver qué es lo que está tras de esta situación. Dos personas secuestradas, fallecidas por el accidente de tránsito, uno de ellos militar. Se hizo las investigaciones, se encuentra en servicio pasivo actualmente, pero sabemos que se ha encontrado realizando todas las acciones legales pertinentes para reintegrarse a las Fuerzas Armadas nuevamente. Entonces, es situaciones preocupantes en que vemos inmiscuidos a ex miembros tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como Policía Nacional, nosotros tenemos que decir que garantizamos la seguridad ciudadana. Si tenemos que combatir a los delincuentes, se encuentren dentro de la institución policial, lo estamos haciendo. Si se encuentran o han sido miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, también lo estamos haciendo. Y a los delincuentes que los encontramos en la calle, también los estamos golpeando. Estamos con la firmeza y con la convicción de que tenemos que destruir estas organizaciones criminales. El día de hoy vamos a dar importantes resultados para la comunidad, porque la comunidad requiere paz, tranquilidad, seguridad. Y como Policía Nacional lo estamos brindando. Tenemos más de 1.138 delincuentes detenidos, más de 21 organizaciones delictivas desarticuladas, más de 265 armas de fuego incautadas, y ese es el trabajo de la Policía Nacional. La comunidad quiere de la Policía Nacional un accionar positivo, y nosotros lo estamos realizando con todo el cariño y toda la responsabilidad. Coronel, usted nos explica que entre los dos fallecidos hay un militar en servicio pasivo. Entre los dos. Así es, hay un sargento en servicio pasivo, tiene una credencial de servicio activo, pero realizando las averiguaciones, recabando información, indican de que no se encuentra en servicio activo, sino en servicio pasivo. Y a su vez, uno de los detenidos también es militar en servicio pasivo. Uno de los fallecidos es militar en servicio pasivo, o ex militar en servicio pasivo, con una credencial que consta como servicio activo. Tenemos el conductor del vehículo de la Ford F-150, un señor cabo que ha sido dado de baja precisamente por conductas irregulares, por estar vinculado con narcotráfico. Entonces son situaciones que preocupan. La Policía Nacional hace las depuraciones correspondientes, detiene a los que tiene que detener. Es decir, si hay delincuentes dentro de las filas policiales, de igual manera lo estamos combatiendo. Coronel, los detenidos, las personas fallecidas que presuntamente fueron secuestradas antes, ¿de dónde son? ¿De qué lugar son del Ecuador? Estamos recabando la información correspondiente. Los fallecidos, coronel, ¿fueron muertos en el acto del accidente o ya venían muertos? Aparentemente no presentan golpes, aparentemente no presentan impactos de bala ni heridas cortopulsantes. Estamos verificando la autopsia correspondiente, determinará, pero sin embargo nuestra primera hipótesis es que es producto del accidente. La camioneta quedó totalmente destrozada, ¿no? Está golpeada, pero no totalmente destrozada. Que pudo generar la muerte de... Pudo haber generado la muerte de todos los ocupantes. ¿Se tiene conocimiento de pronto qué fue lo que provocó el accidente de tránsito? Una pérdida de carril.
una pérdida de carril de uno de los vehículos hizo que haya un estrellamiento frontal de los mismos. Vinculado a una de las bandas se descubrió que, o posiblemente se había descubierto que alguno de los detenidos esté vinculado. Así es. Uno de los ocupantes no tiene antecedentes, pero tiene un logotipo de una de las organizaciones criminales de aquí de la localidad. Precisamente este ciudadano había dado los nombres del hermano. Nosotros estamos verificando al momento. Del hermano que acaba de llegar en este momento. Estamos constatando y vamos a sacar el nombre que corresponde realmente. ¿Los detenidos son de Esmeraldas o son de otra? De Esmeraldas. De Esmeraldas. Son de Esmeraldas los detenidos. Listo, gracias. Ahí escucharon ustedes la versión justamente del coronel de policía acá en la ciudad de Esmeraldas por esta situación tan grave que se ha suscitado la madrugada de hoy. Hay varios detenidos pues, y personas que han fallecido. Bien amigos, de esta manera nosotros nos despedimos desde acá del Hospital del Sur de la ciudad de Esmeraldas. Tengan ustedes excelente día. Hasta pronto.